Lisosomas. Los lisosomas son otra de las organelas del sistema de endomembranas. Son una de las organelas más importantes para las células, ya que llevan a cabo los procesos de digestión intracelular. Es decir, digieren sustancias complejas, moléculas complejas a moléculas pequeñas para que la célula las pueda aprovechar. A su vez también están encargados de la digestión o degradación de agentes patógenos como bacterias que ingresan o que podrían ingresar a las células y dañarlas. Y también están implicados en la degradación de componentes celulares que han dejado de cumplir su función y que ya no son funcionales para las células y que deben ser degradados o digeridos. La estructura de un lisosoma es la de una vesícula membranosa con una membrana simple, una sola bicapa de fosfolípidos, en cuyo interior hay enzimas hidrolíticas o hidrolasas ácidas altamente digestivas, capaces de digerir o degradar cualquier tipo de molécula. Esta membrana, a su vez, contiene hidratos de carbono u oligosacáridos orientados hacia el interior, hacia el lumen de la vesícula, que brindan protección frente a las enzimas hidrolíticas, porque piensen ustedes que si estas enzimas son muy digestivas, son muy destructivas, sin ningún problema podrían degradar la membrana de la vesícula, pero como esta membrana presenta esos hidratos de carbono u oligosacáridos, no puede ser digerida por las enzimas que contiene. En esta imagen se puede visualizar las distintas enzimas hidrolíticas que contienen los lisosomas, nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Todas son enzimas hidrolíticas, sino que algunas son específicas para distintos tipos de sustratos o de moléculas en general. Estas enzimas hidrolíticas se llaman hidrolíticas justamente porque degradan mediante procesos de hidrólisis, es decir, con la intervención de moléculas de agua. El agua es la encargada de romper los enlaces que mantienen unidas las distintas moléculas, y justamente estas enzimas hidrolíticas catalizan las reacciones para que puedan suceder. Para que puedan actuar estas enzimas se requiere de un pH ácido, un pH de 5 aproximadamente. Este pH se logra gracias a la presencia de bombas de hidrógenos en la membrana, que hacen que el hidrógeno pueda pasar del citosol al interior del lisosoma, con gasto de energía, por supuesto, es decir, que un ATP, un adenosintrifosfato, se degrada a ADP y un fosfato inorgánico, liberando energía para que los hidrógenos puedan pasar, y justamente se logra este pH ácido que requieren las enzimas para actuar. Una pregunta importante es cómo se forman los lisosomas en la célula. Las enzimas hidrolíticas, o sea, todas las enzimas son proteínas, es decir, que las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, después por medio de vesículas pasan al complejo de Golgi. En el complejo de Golgi las enzimas o estas proteínas son procesadas, son glicosiladas, es decir, se le adhieren hidratos de carbono, más precisamente 2 cadenas de hidrato de carbono en el proceso de glicosidación. Y una vez que las enzimas ya están listas, brotan en una vesícula por la cara trans del complejo de Golgi como un lisosoma primario. Estos lisosomas primarios no llevan a cabo procesos digestivos, ya que no tienen nada para digerir. Es únicamente la vesícula con las enzimas hidrolíticas en su interior. Es decir, que en lisosomas primarios no hay procesos digestivos. Para que haya procesos digestivos, este lisosoma primario se tiene que fusionar con una vesícula que contenga material para degradar, es decir, con un endosoma, más precisamente. Es decir, que el lisosoma primario se debe fusionar con una vesícula que contenga algo para degradar, algo que la célula incorporó y que es muy grande y la célula no puede aprovechar. Entonces, cuando ocurre la fusión entre esa vesícula y el lisosoma primario, se forma un lisosoma secundario donde sí hay procesos digestivos, porque las enzimas tienen un sustrato o una molécula de gran tamaño para digerir o para degradar. Es decir, que lo que brota de la cara trans del complejo de Golgi no es un lisosoma primario donde no hay procesos digestivos, ya que no hay nada para degradar.
al unirse este lisosoma primario con algo que la célula incorporó, que está dentro de una vesícula, se forman lisosomas secundarios donde sí hay procesos digestivos. Entonces, los lisosomas son vesículas digestivas que llevan a cabo la digestión intracelular en las células con hidrolasas ácidas, y la membrana plasmática es resistente a las enzimas digestivas, ya que dije que esa membrana tiene orientada hacia el interior del lisosoma hidratos de carbono que brindan protección y resistencia frente a las enzimas hidrolíticas. El origen es el complejo de Golgi, ya que de ahí brotan los lisosomas primarios, es decir, únicamente la vesícula con las enzimas hidrolíticas. No hay proceso digestivo en lisosomas primarios. Para actuar las enzimas hidrolíticas o hidrolasas, como dije, requieren de un pH de 5. Esto se logra gracias a bombas de hidrógenos presentes en la membrana. En los lisosomas secundarios sí hay proceso digestivo. El lisosoma secundario, como dije, se forma por la unión entre el lisosoma primario y la vesícula que contiene material para degradar. Y hay distintos tipos de lisosomas secundarios. Hay fagolisosoma, endosoma tardio y vacuola autofagia. Esto depende del tipo de vesícula con el cual se fusiona el lisosoma primario. Y algunos lisosomas realizan digestión extracelular por medio de secreción de hidrolasas. Es decir que los lisosomas tienen la capacidad de degradar moléculas o sustancias, partículas que están en el exterior de la célula. Para que esto ocurra, el lisosoma se tiene que fusionar con la membrana plasmática de la célula y ahí las enzimas se liberan al exterior y pueden degradar lo que sea necesario. En esta imagen se puede observar, que era la imagen anterior, cómo el complejo de Golgi emite un lisosoma primario. El lisosoma primario se fusiona con un endosoma que contiene material a degradar y por la fusión resulta un lisosoma secundario donde hay procesos digestivos. En esta imagen se puede ver claramente cómo el aparato de Golgi emite un lisosoma primario. La célula incorpora por endocitosis una partícula sólida de gran tamaño, formándose entonces un endosoma. La célula no puede aprovechar esta sustancia debido a que es muy grande, entonces necesita ser digerida. El lisosoma primario se fusiona con el endosoma y se forma el lisosoma secundario, formado por fusión, donde sí hay procesos digestivos. Las enzimas degradan todo ese contenido y acá queda la vesícula con el material digerido. Lo que se puede aprovechar, es decir, los productos de la digestión que son útiles para la célula, pasan desde el interior del lisosoma al citosol por simple difusión y los desechos son expulsados al exterior por exocitosis. Lo que ya no sirve es expulsado por exocitosis. En este caso se puede visualizar como una célula fagocita por fagocitosis una bacteria, en este caso un agente patógeno que podría dañar la célula. Por eso la célula lo fagocita, emite pseudópodos para fagocitarlo, lo engloba en una vesícula que se llama fagosoma, es decir, es un endosoma de tipo fagosoma. Un lisosoma primario se fusiona con el fagosoma y se forma el lisosoma secundario o fagolisosoma. Las enzimas hidrolíticas digieren la bacteria. Luego los productos de la digestión, que van a ser desechos, van a ser expulsados al exterior por exocitosis. En esta imagen se pueden ver los distintos tipos de lisosomas secundarios. Dependiendo el tipo de vesícula con la que se fusiona el lisosoma primario, va a haber distintos tipos de lisosomas secundarios. En este caso se puede ver, como en el ejemplo anterior, cómo la célula incorpora por fagocitosis una bacteria, se forma un fagosoma. El fagosoma se fusiona con el lisosoma primario y ocurre la digestión, formándose entonces el lisosoma secundario, donde la bacteria es digerida completamente y lo que queda es un cuerpo residual que contiene desechos que se va a fusionar con la membrana y los desechos se excretan al exterior. Entonces esto es lisosoma secundario fagolisosoma, porque el lisosoma primario se fusionó con un fagosoma. En este caso,
la célula incorpora por pinocitosis sólidos con solutos disueltos, se forma un endosoma temprano. Ese endosoma temprano, al fusionarse con el lisosoma primario, se forma otro tipo de lisosoma secundario llamado endosoma tardio. Lisosoma secundario o endosoma tardio, y el lisosoma secundario va a digerir entonces los solutos que había disuelto en los líquidos. Y luego queda el cuerpo residual. En este caso se puede ver cómo una mitocondria que ya ha dejado de cumplir su función, seguramente porque ya está desgastada, ya es obsoleta para la célula, es englobada dentro de una vesícula por el retículo endoplasmático, formándose una vesícula autofagia o autofágica. Esta vesícula con la mitocondria debe ser digerida, la mitocondria, entonces un lisosoma primario se fusiona con la vacuola autofagia, formándose el lisosoma secundario donde va a haber procesos digestivos, donde la mitocondria va a ser digerida y los resultados de la digestión quedan en el cuerpo residual. Lo que se puede aprovechar, lo que quedó de la mitocondria que se puede aprovechar, va a pasar al citosol y los desechos van a ser excretados. Entonces hay tres tipos de lisosomas secundarios. Si lo que se incorpora es una partícula sólida, se forma un fagosoma, que si el fagosoma se fusiona con un lisosoma primario, se forma el lisosoma secundario, que es el fagolisosoma. Si lo que se incorporó son líquidos con soluto disuelto, lo que se forma es un endosoma temprano, y al fusionarse con un lisosoma primario se forma el endosoma tardio, que es otro tipo de lisosoma secundario. Si la vesícula con la que se fusiona el lisosoma primario es una vacuola autofagia que contiene algún material celular para degradar, como en este caso es una mitocondria, lo que se forma es un autofagosoma, que es otro tipo de lisosoma secundario. Lo que tiene que quedar en claro es que siempre el lisosoma primario se tiene que fusionar con otra vesícula que contenga algo para degradar, para que se forme el lisosoma secundario, donde sí hay procesos digestivos. Entonces, como para integrar todo, en esta imagen se puede ver el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso emite vesículas con proteínas. En este caso, la vesícula se fusiona con la cara cis del complejo de Golgi, las proteínas ingresan al lumen de la cara cis y van pasando las proteínas en vesículas transportadoras por los distintos lipiosomas del complejo de Golgi, donde son procesados y glicosilados. Luego ya los materiales listos son empaquetados en una vesícula que brota por la cara trans del complejo de Golgi. En este caso esta vesícula es de secreción. En este caso entonces la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática de la célula y los materiales son liberados al exterior. En esta imagen el retículo endoplasmático liso emite vesículas con lípidos que van que se fusionan con la cara cis del complejo de Golgi, van pasando por distintos dictiosomas y van siendo procesados. En esta imagen se puede ver cómo un lisosoma primario, las proteínas del lisosoma primario se formaron en el retículo endoplasmático rugoso, las enzimas hidrolíticas, pasaron al complejo de Golgi. En el complejo de Golgi las enzimas hidrolíticas fueron procesadas, glicosiladas, y el lisosoma primario brota por la cara trans, entonces como una vesícula que contiene las enzimas digestivas. Ese lisosoma primario se fusiona con un endosoma que contiene material para degradar y se forma el lisosoma secundario, donde las enzimas digestivas pueden actuar y degradar el contenido de ese endosoma. Entonces luego ya el lisosoma secundario lleva a cabo el proceso digestivo, es decir, la digestión del material. Entonces acá, ahí a su vez, las imágenes tienen una síntesis que explican los distintos procesos que se van llevando a cabo.